ocasión más para reunirnos en torno a una conversación de aprendizaje de la actualidad en el país y sobre todo en 4 pilares que son los que nos apasiona siempre desarrollar acá: educación, emprendimiento, empleo y negocios. Cuando estos 4, y somos creyentes de eso, cuando estos 4 se unen por un trabajo constante y realizado de la mejor manera posible, también mejora la calidad de vida de las personas. Y precisamente en cuanto a calidad de vida, no es un secreto que usted y yo convivimos todos los días con marcas, y ese es un hecho. Desde el desodorante que utilizamos, el pan que comemos en la mañana, lo que cenamos, lo que nos ponemos, vivimos rodeados de marcas. Y precisamente cada una de las marcas durante la pandemia vivió un proceso de transformación. Y aunque ese proceso aún no ha finalizado, porque evidentemente la pandemia no se ha dado un cierre por completo a esa etapa, sí existe ya una era post-pandemia. Y de eso vamos a estar hablando durante este programa. ¿Qué hacer con mi marca durante la post-pandemia? ¿O cuál es la realidad de mi marca ahora? Y para eso hemos invitado a Marcela Trejos, quien es gerente general de Oxígeno, y también, como yo la llamo así en el interín de la conversación, como la mamá de los tomates en el marketing de Costa Rica, literalmente. Así que Marcela, bienvenida y gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación, feliz de estar acá también y conversar un rato, como siempre conversamos de una forma muy fluida y muy bonita. Muy bien. Marcela, yo creo que para empezar, y hablaba de esto yo en la introducción, la transformación de las marcas, ¿cómo podríamos analizar eso de primera entrada? Yo creo que las marcas tuvimos que aprender muchas cosas del consumidor, ¿verdad? Porque básicamente las marcas se deben a la gente. Entonces, lo más importante es entender cuáles han sido esos cambios en los patrones de las personas, de los valores de la gente y de los consumidores. Una de las cosas más importantes en esta pandemia que hemos aprendido es la ecuación de valor para el consumidor. El consumidor se hizo muchísimo más riguroso, muchísimo más exigente con lo que recibe, mucho más educado, si se quiere, ¿verdad? Se educa más o se informa más para saber qué va a consumir. Creo que las marcas lo que tenemos que hacer sí o sí es entender e ir de cerca en ese marcaje, diríamos en fútbol, de para dónde va la gente, de hacia dónde va la gente, ¿verdad? De cómo va viviendo cada momento, porque de esa forma es como yo comunico como marca y como yo soy parte del entorno de esa persona, ¿verdad? Entonces, creo que sí es un tema importantísimo el saber que sí, definitivamente el consumidor se hizo mucho más riguroso, mucho más exigente, piensa más lo que va a comprar y lo que no. Por otro lado, hay un claro crecimiento económico proyectado hacia el fin de año que nos va a permitir a las marcas o nos pone la posibilidad de ser mucho más innovadores. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a vivir tal vez con un presupuesto menor, hubo gente que se quedó sin trabajo, hubo gente que aprendió a vivir con un solo ingreso en lugar de 2, o su jornada fue reducida y quedó en una jornada reducida y los ingresos acorde a eso. Entonces, esa realidad hace que, de acuerdo a las proyecciones de la economía hacia finales de año, esa gente va a tener probablemente más para consumir. Pero si ya aprendió a consumir las marcas que antes consumía una marca de leche mucho más arriba, pues estoy poniendo la leche como un ejemplo de canasta básica, compro la más barata, me acostumbré a comprar la más barata, el resto del ingreso que me queda voy a escoger muy bien en qué lo invierto, ¿verdad? Entonces, esa es otra. Y me gusta pensar que el consumidor se hizo, o sea, sus valores se muestran de una forma muy interesante. Tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con el consumidor se hizo mucho más consciente y mucho más compasivo. A la gente le gusta saber que las marcas están haciendo algo por un emprendimiento, aunque ellos no son los dueños del emprendimiento. Les gustan las marcas que hacen eso. Les gustan las marcas que fomentan, por ejemplo, ahora todo este tema de pet friendly. Nosotros en Oxígeno somos pet friendly, entonces se nos ha abierto una gama enorme de una visitación
de una generación incluso que no están teniendo hijos, que están más bien teniendo mascotas y entender esa realidad de la gente, ¿verdad? Entonces, y hoy en día el tema de la sostenibilidad no es ni siquiera algo con qué aderezar algo ni con qué fingir que se está haciendo, sino que la gente ya exige que las marcas sean sostenibles, que nazcan sostenibles, ojalá, que su ¿verdad? Y cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de sostenibilidad social, ¿verdad? Entonces, todas esas proyecciones de esos nuevos valores del consumidor es muy importante que las marcas las asuman, las comprendan, las sientan y las vivan y que ofrezcan ese tipo de productos que están más cerca de la gente en ese sentido. Ahora, yo planteaba que las marcas como tal están en un proceso de transformación y podríamos hablar que entonces en esa transformación y bajo estos puntos que usted ha mencionado, ya las marcas pueden dar por un hecho el cierre de la pandemia como tal. O sea, pueden llegar y decir, bueno, sí, ya terminó nuestra urgencia de digitalizarnos, terminó nuestra urgencia de responder inmediatamente a nuestro consumidor o aún no es momento de dar ese paso. Yo creo que es un paso, yo creo que sí, porque ya digamos a partir del 1 de abril ya se abrieron todas las medidas sanitarias, digamos, bueno, nosotros desde Oxígeno que tuvimos una restricción enorme en muchísimas de nuestras líneas de negocio, y sobre todo se vio afectado el entretenimiento, ¿verdad? Ese gremio de entretenimiento se vio sumamente afectado y ahí incluyo el cine, incluyo todas las actividades y todos los eventos que nosotros teníamos programados. Entonces, sí creo que esa apertura que da el gobierno, ¿verdad? Ya solo falta la mascarilla porque todas las demás están, creo que sí hace que el consumidor cambie, ¿verdad? Que de hecho se sienta como con una, yo decía el otro día que es como una insaciabilidad casi que tenemos o una necesidad compulsiva de consumir ese tipo de cosas. Ver ejemplo Picnic, ¿verdad? El fin de semana. Interesante. O Coldplay en marzo. O Coldplay en marzo, exactamente. Creo que la gente está dispuesta a invertir más, incluso pagar más por una entrada que tal vez antes no pagaba, pero sacarle el jugo a aquella experiencia lo más que se pueda, ¿verdad? No la experiencia a medias tintas, ¿verdad? No la experiencia que, sí fue más o menos, no, una experiencia que te deje sin aire, ¿verdad? Que te deje hablando del tema muchos días o muchos meses o que te impregne la experiencia, ¿verdad? Entonces, creo que las marcas tenemos que responder a esa realidad, ¿verdad? O podríamos también citar el ejemplo, y pasaba hace unos días que ya veía partidos del fútbol nacional, por ejemplo, y ya uno ve el estadio de nuevo lleno, ¿verdad? Y mascarilla o sin mascarilla, ya ese es otro tema, pero al final de cuentas hay un deseo de consumir la masividad de los productos, y más cuando son productos que me convocan y me reúnen otra vez con la gente alrededor mío. Y entonces ahí podríamos ir entrando en precisamente como usted lo plantea en los primeros puntos, el comportamiento del consumidor ya es otro. Hay algo muy importante, Bernal, que nos dimos cuenta en esta pandemia y es que somos seres sociales, o sea, necesitamos socializar, necesitamos de la gente para poder construir cosas, ¿verdad? Lo veo yo con el trabajo, ¿verdad? Que muchas de las reuniones y demás que se hacían por Zoom, por no poder hacerlas de forma presencial, y el otro día estaba leyendo acerca del tema de cómo se lideran esos tiempos, cómo se lideran por un Zoom, cómo se construye lealtad. La lealtad se construye sin verdote el café y hablando de que tu chiquita está enferma y que cómo siguió al día siguiente. No se construye a través de una pantalla, es más difícil de construir. Claro. Sí se puede, pero tienes que hacerla de una forma intencional. Entonces, creo que sí, efectivamente la apertura de puertas o la apertura de las medidas, sin duda alguna, está poniéndonos en una posición en la que tenemos que ofrecerle a la gente una mucho mejor experiencia. Y hablo de experiencia en todos los sentidos. Tenemos que saber que la persona empieza a vivir la experiencia desde que se monta en el carro y todo lo que tiene que transcurrir para poder llegar, ¿verdad? El famoso Customer Journey no empieza en el lugar donde apenas llega y a dónde va a parquear, empieza desde que sale de la casa, ¿verdad? Entonces, creo que todo eso son elementos que tenemos que contemplar muy bien a la hora de armar estrategias y
entender el consumidor. Hace unas semanas conversábamos con un invitado y él hablaba que cualquier acción digital tiene también su repercusión en el mundo físico. Y lo hablaba más desde un punto de vista cibernético y ese enfoque. Pero a nivel de marcas y la comunicación de esa marca, ¿cómo podría yo entender eso en ese sector de la industria? Porque volvemos a lo que estábamos conversando. Hubo que hacer un esfuerzo, yo diría que hay gente que tuvo que hacer un esfuerzo impensable para poder digitalizarse de la noche a la mañana. Pero ahora esas acciones digitales ya pasaron a un mundo físico. Sí. Y no solo pasaron por defecto, pasaron por un deseo ya de la gente de decir, quiero consumir físicamente de nuevo. Pero, suave un toque, no puedo dejar todavía lo digital porque me gustó. Sí. Es exactamente así como lo estás diciendo. O sea, lo que están demostrando las marcas que tienen omnicanalidad, digamos que tienen al menos dos canales de venta, primero que nos llegó la digitalización obligada, ¿verdad? Nos obligaron a digitalizarnos, o sea, realmente creo que todas las empresas teníamos esto aquí como atrás, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a desarrollarnos, ¿verdad? A tener una oferta robusta a nivel digital, sobre todo las marcas que tienen e-commerce, nosotros no tenemos, pero, o sea, en el momento en que nos vimos obligados a digitalizarnos, ¿verdad? Supermercados, farmacias, otras categorías, digamos, que tuvieron que correr casi, que salir corriendo para ofrecer una experiencia decente. Yo pienso que está pasando, que va a pasar eso, no es lo físico o lo digital, es lo físico y lo digital. Okay. Son los dos que van a convivir en diferentes momentos, ¿verdad? O sea, va a haber un momento en que sí se va o sea, si yo estoy encerrada en la casa y está lloviendo, ya aprendí a hacer mis compras digitalmente, ¿verdad? Pero si voy en la calle, porque ya ahora sí estoy en la calle, puedo pasar al supermercado, entonces probablemente se va a duplicar la compra. Pero ahora no todo modelo de negocio es apto para esto. No. Y podríamos hacer el caso propiamente de Oxígeno, Sí. porque yo entendería que un centro comercial, al final de cuentas, es para que yo vaya. Correcto. Entonces, ¿cómo consumo digital? ¿Cómo se cumple esta lógica de que ya no es una o la otra, sino que son las dos en un caso como el de Oxígeno? Te voy a responder esa pregunta. Muchos moles salieron corriendo a hacer sus plataformas digitales, lo cual era muy complejo. O sea, yo le eché el ojo a tratar de hacer eso, pero es muy complejo porque tenés marcas, desde marcas grandes, líderes, sólidas, que tienen su propio e-commerce ya consolidado, y marcas pequeñas como pymes, ¿verdad? O emprendimientos que apenas están empezando con su proyecto, que ni siquiera tenían una página web. Entonces, ¿cómo cruzabas esas dos cosas? En algún momento ofrecimos una plataforma donde la gente podía ir a recoger, y nosotros se llamaba era como en el drop-off, la gente podía llegar y recoger el producto. Lo hicimos también con gastronomía, pero hicimos un experimento de muy bajo costo, entendiendo que eso se podría encender y luego en otro momento apagar, porque ya del desarrollo de algo formal de compra electrónica hubiera sido, es muchísima la inversión, el lograr poner a todos los comercios dentro, pero además, como decís vos, o sea, yo me debo a la visitación. O sea, si nosotros tenemos un mall, ¿verdad? Si somos un centro comercial que tenemos locales comerciales que lo que necesitan es inquilinos, o sea, personas que entren a comprar, pues entonces yo tengo que llevarle ese tráfico, ¿verdad? Entonces sí fue, para nosotros fue un tema complicado. Lo que sí hicimos, porque eso sí es importante, las marcas tienen que ser relevantes para la gente en el momento que están pasando. Entonces nosotros a nivel de comunicación sí fuimos muy, digamos, firmes. Muy firmes y muy abiertos en hablar de esto es lo que está pasando, estos son los horarios, estos son los, no sé, 21 protocolos de limpieza que tuvimos que implementar inmediatamente para que la gente se sintiera segura, ¿verdad? El generar contenido alrededor de eso. Hicimos incluso algunos conciertos en plataforma por Facebook Live, para que la gente pudiera disfrutarlo, porque era la época que la gente no podía salir, estaba prohibido, ¿verdad? Sí. Hicimos unos conciertos también dentro de los autoconciertos, autoeventos, 3 eventos espectaculares con talento nacional que también aprovechamos para darle trabajo a esa industria. Entonces creo que
también, o sea, las marcas no se podían apagar del todo, ¿verdad? Tenían que tener un discurso y uno tiene que escoger cuál es ese discurso que va con los valores de la organización, de la marca y que las puedas aplicar en tu día a día. Hay un término que usted mencionó antes y creo que vamos a ahondar en ello en el siguiente bloque y es la relevancia de la marca según el momento. Y sé que por ahí hubo ciertos casos de éxito donde también se dieron esfuerzos extra para poder conseguir esa relevancia. Y usted tocó un tema también que era sostenibilidad de las marcas y yo creo que eso es lo que vamos a aprender en la siguiente cápsula, que es con respecto a la sostenibilidad dentro de un modelo de empresa y vamos a conocer ahora el caso de Emerson. Siembra de árboles, limpieza de playas, gestión de residuos, reducción de consumo eléctrico, aporte también en el manejo del recurso hídrico. La cultura de sostenibilidad en Emerson se ha venido constituyendo por años. Y yo creo que todos estos esfuerzos lo que hacen es a consolidar esa cultura. Y algo muy importante es que Costa Rica, la cultura de sostenibilidad, la cultura verde es muy fuerte también. Entonces creo que hacen un buen match. La cultura que trae Emerson, la cultura del costarricense por el ambiente, y eso nos hace ver súper bien posicionados a nivel global. El talento de Costa Rica es maravilloso en ese sentido, porque tenemos no solamente un centro de servicios compartidos en términos administrativos, sino también de ingeniería. Y hace un match perfecto porque tenemos la parte técnica y tenemos la parte, por decirlo así, de procesos que nos ayudan a poder generar iniciativas en esos pilares. Y por ejemplo, tenemos gente certificada en diferentes normas que nos ayudan a ir o nos guían, por decirlo así, en ese camino desde Costa Rica a la sostenibilidad. Continuamos nuestra conversación con Marcela Trejos, ella es gerente general de Oxígeno y además experta en marcas, mercadeo, comunicación, bueno, varias áreas dentro de toda una gama que creo yo que es importante desarrollar en cualquier modelo de negocio y es cómo me veo, cómo me comunico y cómo interactúo con mi audiencia o con mi posible consumidor o consumidora. Y veníamos conversando sobre cuál es la realidad de mi marca en la era post-pandemia. Y uno de los ejemplos que conversábamos antes era que hubo que ser relevante en el momento de la pandemia. Entonces, si hubo que ser relevante en ese momento, ¿cómo ahora puedo ser relevante en esta nueva era? Pero cuéntenos, Marcela, el ejemplo específicamente de cómo fue relevante, al menos en Oxígeno, el tema de la vacunación propiamente. Sí, el tema de la vacunación fue una cosa muy loca porque a raíz de una conversación que había tenido yo con un amigo periodista, me decía, Marce, ¿cuál es la propuesta concreta de la empresa privada al sector público para empezar a vacunar, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, ya había venido la vacunación, pero la caja estaba vacunando ellos por su lado, y no habían contemplado la empresa privada para el apoyo de la vacunación. Y básicamente, no sé, yo escribí un tweet y dije, nosotros en Oxígeno queremos... sabíamos que estaban vacunando en 3 R's, que cómo podíamos hacer, y a raíz de eso, por eso es que me encantan las redes sociales, a veces sí, a veces no, y Twitter tiene sus lados amargos, pero tiene también este potencial, ¿verdad? Que se armó en cuestión de horas una comunidad que, para no cansarte con el cuento, la directora del área de Heredia, de Cubujuquí de Heredia, de salud,
estábamos en una reunión ese mismo día en la noche y en una semana, directamente, exactamente una semana después, estábamos vacunando en oxígeno. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente ofrecer lo que nosotros naturalmente teníamos, que era la logística, la comunicación, la infraestructura, hasta las computadoras las prestamos, ¿verdad? E hicimos una alianza con la Caja del Seguro Social. Yo siempre digo, yo siempre digo el cómo sí, ¿verdad? Ya sabemos cómo no, o sea, cómo no ya sabemos, bueno, pero cómo sí. O sea, y el cómo sí es qué puertas se abren, qué puertas hacemos que se abren, cómo visibilizamos esto. Y en realidad para nosotros lo más importante era lograr vacunar a la población lo más rápido posible. Ese era el objetivo que teníamos, yo creo que todos los seres humanos sobre la Tierra, y cómo yo dentro de mi metro cuadrado, cómo cada uno dentro de su metro cuadrado abre ese espacio para lograrlo. Hubo una mística increíble de parte del gobierno, de salud, fue una alianza entre el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el área de Cujuquí de Heredia, fue una cosa impresionante como se movieron. Y fuimos relevantes para la comunidad, o sea, tuvimos un espacio para también decirle a la gente, venga, o sea, los vamos a vacunar en este espacio, y curamos mucho la experiencia. Incluso los primeros días teníamos comida, agua para la gente, tratábamos de que la experiencia tuviera música, tuvieran sillas, ¿verdad? O sea, siempre cuidamos mucho todo lo que podíamos nosotros desde nuestro lado, pero de un momento hacia adentro, eso era de la Caja del Seguro Social. No era oxígeno vacunando, sino que era la Caja del Seguro Social vacunando. Y creo que la gente, bueno, el 33% de la gente que llegaba a oxígeno con las encuestas que hicimos de salida, era gente que no conocía oxígeno, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, pues también claro que hubo una consecuencia comercial, pues la gente se quedaba comiendo, pero ese no era el punto, ¿verdad? El punto era, el fondo era tratar de colaborar en lo más posible, tratar de lograr vacunar a la población de la forma más rápida posible, y por dicha se sumaron otras iniciativas. Pero yo creo también que, y creería que no hay por qué justificar si era el punto o no. Al final de cuentas, había que vacunar a la gente. Correcto. En un sitio que tenía otro tipo de condiciones, además de solo... Porque, por ejemplo, yo me fui a vacunar al INA en su momento. Si en el INA hubiesen puesto 20 food trucks alrededor por la fila que se hacía, yo hubiese consumido algo mientras hacía la fila. Entonces creo que no hay nada de malo en decir, era la vacunación, pero también había comida y la gente se quedaba y pasaban por la tienda X o Y si es que estaba abierta. Pero al final de cuentas eso nos da el ejemplo de la relevancia de la marca, de que al final generó un valor, generó un impacto específico en un determinado momento de la línea del tiempo. Y ahora la pregunta es cómo ese mismo efecto que se generó se mantiene en el tiempo y cómo perpetúa en el tiempo para hoy llegar y decir, bueno, si de esa forma fui relevante, ahora puedo ser relevante de esta manera. Al menos en el caso de oxígeno, de nuevo, y después me gustaría como sacarlo a otras industrias para que también desde el conocimiento y la experiencia de ustedes se pueda compartir al resto de la gente. Yo pienso que es el reto más grande que tenemos en este momento en la mesa, definitivamente, porque lograr o llegar a ser tan relevante como convertirnos en el centro de vacunación masiva más grande del país está difícil. Pero ahí es donde, y aquí eso es lo que me gusta, digamos, combinarlo con lo que dice la data, ¿verdad? O lo que dicen los estudios de para dónde va el consumidor. Y yo creo que ahí es donde tenemos que sí o sí ser disruptivos, sí o sí ser innovadores, pero entender mejor qué es lo que quiere la gente, cómo se lo damos, ¿verdad? Con el conjunto de cosas que tenemos para ofrecer. Pero sí, definitivamente, yo creo que es obligación de todas las marcas y de todas las personas que manejan un negocio de estar pensando cómo soy disruptivo, cómo soy relevante, cómo sí me vuelvo parte de la vida de la gente, ¿verdad? Cómo atraigo la mayor cantidad de gente posible a mi espacio, pero tengo que darle algo para que se convenza, ¿verdad? Entonces, y no es una sola cosa, ¿verdad? Pueden ser una sumatoria de cosas. De pronto una persona
ayer en la adopción de mascotas que tuvimos, adoptó su mascota y eso fue el momento más importante de sus próximos 16 años, haber adoptado esa mascota ayer en Oxígeno. Entonces, por eso todo es relativo, ¿verdad? O sea, pero sí es importante el estar conscientes y ser consecuentes con siempre tratar de innovar y darle a la gente lo que ni siquiera sabe que le podemos dar. Y hablábamos también antes del tema y sé que es un tema que usted maneja y desde el momento en el que pude compartir un primer momento de entrevista con usted, hablábamos de la experiencia de marca, ¿verdad? Y aquí un tema que salta, creo, es que para poder tener una experiencia con una marca, de cierta forma, esa marca tiene que ser algo muy similar a lo que yo soy. Entonces la marca termina de ser un poco más humana, termina de ser más cercana a mí. Y debería entonces empezar a responder por microaudiencias porque ya no tiene la posibilidad de volver a caer en un momento de tamaña magnitud de relevancia como tuvo, como por ejemplo el tema de la pandemia en específico. Pero al final de cuentas la pregunta va dirigida hacia cómo consigo que mi marca sea cada vez más humana para que entonces se entienda cómo me siento yo en este momento, cómo vivo lo que estoy viviendo, cómo me alegro, cómo me entristezco, cómo dudo, y todas las emociones que pueden surgir de esto que somos. Sí, yo creo que lo más importante, y es una tarea, digamos, crítica que deben hacer todos los líderes de empresas, y es construir la marca, construir los elementos de la marca, ¿verdad? ¿Cuál es esa esencia? ¿Con qué cosas vas a relacionar tu marca, con qué cosas no la vas a relacionar, ¿verdad? Yo siempre he hablado del tema del barrio de las marcas, qué marcas sí hace sentido tener ahí, qué marcas pues no calzan o no encajan en ese entorno. Entonces sí creo que lo más importante es ser muy rigurosos con la construcción de la marca, con la construcción de la arquitectura de la marca, cuál es el lenguaje, cómo habla, es inclusivo, y cuáles son las batallas que esa marca va a dar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de la equidad, ¿verdad? Que es un tema muy relevante en este momento. Normalmente son las personas o los líderes que traen esas cosas a la mesa y luego las integran a las marcas, también dependiendo de la personalidad del líder, ¿verdad? Pero las marcas deberían de tener su propia identidad, su propia forma de crear esa cercanía y esa personalidad, digamos, que tiene la marca. Pero conforme, digamos, voy viendo cómo van creciendo las nuevas audiencias y el nuevo consumidor, creo que sí tienen que ser marcas que comulguen con los nuevos valores, o sea, con los valores de hoy, ¿verdad? En muchos sentidos eran tal vez cosas que hace 30 años, no sé, yo empecé en esto hace como 35 años o más, y esas cosas ni se hablaban, ¿verdad? O sea, no se hablaba de eso, uno no le exigía a un artista que tuviera una causa social, por ejemplo, eso no existía. O sea, yo nunca a Madonna le exigí una causa social, eso es mucho más reciente, ¿verdad? Bueno, con excepción del concierto de derechos humanos, que yo creo que ahí empezó un poco de eso. Pero creo que sí conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta que la gente joven, ¿verdad? 24 años, por ejemplo, mi hija que tiene 24 años, la veo como una consumidora de hoy, digamos, más moderna, y ve la vida de una forma y ella espera y exige que los lugares donde ella consume y las marcas que ella consume se alineen a sus valores, ¿verdad? Y aquí ahorita que menciona valores, porque hay una experiencia que en algún momento tuve donde estaba en una institución académica y esa institución académica tenía ciertos valores y principios que promovía con los que yo no coincidía. Y pongo el tema en la mesa porque al final de cuentas creo que termina de ser un momento quizás en el que esa marca no pensó en que había una audiencia como yo y quizás otros 20 o 30 personas más o más que decíamos, es que, hey, aquí estamos, ¿verdad? Deberían pensar de esa forma. ¿Qué tan flexible debe ser? Y usted daba el ejemplo de su hija también, ¿verdad? Que al final termina siendo como, ¿y esa marca que se interesa en el cambio climático? Esa marca hace algo por la vacunación, esa marca hace algo por los animales en peligro de extinción, hace algo por la
mancha de plástico en los océanos, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los o las gerentes de marca para realmente saber a quién responder? Hay que tener mucho cuidado porque hay que hacerlo de una forma natural, no puede ser falsa, no puede ser forzada, porque todos esos discursos, desgraciadamente, hoy te los desenmascaran en 3 segundos, ¿verdad? A mí me da mucho orgullo que Oxígeno es una obra que fue concebida desde la sostenibilidad, ¿verdad? Nosotros no pusimos una primera piedra, sembramos un primer árbol y se tomó la decisión de mitigar la huella de construcción. Son elementos, digamos, o son acciones que hicieron los socios y los accionistas que invirtieron en la obra de esa forma, que me hacen a mí cargar una responsabilidad y una investidura que tengo que devolverle yo a la compañía para la que trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como vos decías, alinear los valores de uno con la compañía con la que uno trabaja. Marcela, ¿y esto sucede o es un patrón que se da más recurrentemente en empresas de un nacimiento más reciente? Porque también pienso en empresas de un tiempo muchísimo más antiguo, quizás con un trasfondo familiar, que en Costa Rica la empresa familiar predomina sobre la empresa de capital privado o de inversionistas o grupos de inversores, porque entonces llevar estas ideas y llevar estas formas de comunicar su marca podrían ser algo no tan relevante para ellos o para ellas. Lo que pasa es que entonces es un patrón solo de las empresas tempranas, recientes. No necesariamente, porque o sea, la empresa pudo haber nacido de una forma, pero se puede desarticular lo que había y articular algo mucho más robusto en la dirección de cualquiera de esas, digamos, de las acciones que quiera la empresa en la que quiera estar. Uno puede, así como en la vida, la reputación de uno es la suma de las acciones, ¿verdad? Las buenas, las malas, y ojalá que haya más buenas para que tu reputación sea buena. Lo mismo pasa con las marcas, ¿verdad? Las marcas no significa que no se puedan equivocar o que no hayan nacido de cierta forma, pero tienen la oportunidad hoy de hacer algo diferente, de devolverle a la gente o a sus consumidores o a sus empleados, ¿verdad? Hoy en día eso, por ejemplo, la gente se fija, es consciente de cómo tratan a los empleados, de cómo vos, y pasa lo mismo con el liderazgo, ¿verdad? La gente busca líderes que inspiren, líderes que estén apasionados, que tengan causas, que den ganas de trabajar con esas personas, ¿verdad? Porque también los valores han ido cambiando, o sea, las nuevas generaciones o la nueva, no me gusta etiquetar a las generaciones, pero por decirlo de alguna forma, los millennials, que sí hay que decirlo así, para mí tienen una visión de la vida mucho más balanceada que la que tuvo uno, ¿verdad? Que cuando yo empecé a trabajar, usted a las 6 de la tarde lo chiflaban porque se le había caído el lápiz a las 6 de la tarde, había que irse a las 10 de la noche, porque en agencia de publicidad había que salir de las 10 de la noche, usted no era cool si no salía a las 10 de la noche. Hoy en día es más bien al revés, o sea, hoy en día más bien te negocian, bueno, ¿a dónde está mi tiempo? ¿A dónde está mi espacio? ¿A dónde están? Bueno, yo surfeo o yo, ¿verdad? Y es súper válido. Y al final es como uno balancea también, hablabas vos de gente, cómo uno balancea las diferentes generaciones, por así decirlo, o los diferentes tipos de colaborador que querás vos en la empresa, ¿verdad? Escuchándola hago como una reflexión de que la marca y aquí voy a filosofar un poco, pero al final, a ver, la humanidad siempre ha querido encontrar la forma de clonar seres humanos. Creo que la mejor forma hoy posible es por medio de las marcas. Sí. ¿Verdad? De repente yo puedo entonces agarrar una marca y hacerla un ser humano, verla así, buscar entenderla de esa forma y que actúe de X manera. Y entonces me imagino a ese muñeco, ¿verdad? No el de Cartago, porque ese es otro tema, pero me imagino al muñeco. Ahora no sabemos dónde está enterrado ese muñeco. Bueno, no sé, no voy a entrar en esos temas porque podrían ser sensibles y creo que usted se levantaría de esta silla y se iría. Pero al final de cuentas, mi consulta va, ¿cómo armo el muñeco entonces? Yo ya entendí que debo humanizarlo, entendí que debe ser flexible,
entendí que lo puedo ver de esa forma, pero entonces, ¿qué le pongo a ese muñeco? Yo creo que más que qué se le pone es cómo uno decide operar a ese muñeco, o sea, cómo opera el negocio, y ahora hablemos del negocio, ¿verdad? O sea, y eso va, digamos, alcanza o abarca un montón de cosas, o sea, abarca políticas, abarca regulaciones, abarca la forma en que la gente interactúa, es decir, hay un montón de elementos alrededor pero para mí es operativizar, o sea, cómo se operativiza eso, no es solamente decirlo, no es solamente ponerlo en un documento, ¿verdad? Es cómo lo ejecutás, cómo lo accionás. Y probablemente haya que sentarse a la mesa y dibujarla, ¿verdad? Y dibujar las cosas que creemos que la marca o que el negocio debe tener como ingrediente fundamental. Yo me imagino bracitos, piernitas y armando un muñeco, sí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, la última pausa en esta conversación. Al regresar, seguiremos conversando con Marcela Trejos y sobre todo trayendo todo esto un poco más hacia el sector emprendedor, y que creo que es uno de los que más rápido se digitalizó, la sacó la tarea, pero ahora ¿qué sigue? Porque creo que muchos no tienen locación física y habrá que ver qué van a hacer, cómo combinan esto. Vamos a un corte y ya regresamos. Llegamos al último bloque de Cercanos, donde hoy estamos conversando acerca de mi marca en la era post-pandemia. Y algo importante que tengo que mencionarles es que recuerden que todos los lunes a las 7 de la noche estrenamos programa por TD+2, que usted la señal de TD+2 la puede consumir a través de las diferentes cableras en las que está disponible, y también a través de la señal en vivo de la aplicación de TD Max. Allí usted puede encontrar la señal en vivo de Teletica Canal 7, de TD+, de TD+2 y de Teletica Radio. Y algo muy importante y que usted debería ya anotar en su lista de pendientes para los siguientes meses, es que a través de la aplicación de TD Max usted va a poder vivir de manera exclusiva el Mundial Femenino Sub-20 Costa Rica 2022 y también el Mundial Mayor de Qatar 2022 en noviembre y diciembre. Así que, bueno, tiene que descargar la aplicación, prepararse, ir consumiendo el contenido y viviendo la experiencia del fútbol en todo momento y en todo lugar. ¿Ves? Estás hablando del fútbol femenino, estás hablando del Mundial de Fútbol. Hablé del Mundial del Sub-20 que va a ser aquí. Totalmente, entonces las marcas deben buscar ser relevantes en un momento como ese. Por supuesto. Evidentemente, sí. porque Costa Rica llevó adelante el Mundial Sub-17 femenino, si no me equivoco fue en el 2015 o 17, no tengo el dato correcto. 2015. Creo que, bueno, por ahí. Y ahora vuelve a desarrollar un mundial, que este es el que se iba a hacer en su momento con Panamá, y termina siendo solo en Costa Rica. Correcto. Creo que es un hit para el país. Absolutamente. Y termina siendo un momento donde muchas personalidades de FIFA, jugadores, jugadoras profesionales, directivos, vienen al país. Bueno, ¿y qué van a hacer las marcas? Es una oportunidad enorme para las marcas, para buscar embajadoras dentro de las chicas, dentro del fútbol femenino. Total. Enorme. Bueno, y ahora que hablábamos de relevancia de las marcas y hablando ahora del Mundial de Qatar 2022, de nuevo, y esta podría ser una pregunta feria que está fuera de la conversación, pero creo que sí suma a ella, y es, la selección todavía tiene un partido pendiente para estar en Qatar 2022. Ese día yo no sé qué me va a dar, si voy a sufrir o qué, no sé dónde voy a estar, pero al final de cuentas es qué papel juega para las marcas en Costa Rica el que la selección llegue a Qatar 2022 o el que no llegue a Qatar 2022. Y te voy a decir una cosa, más que para las marcas, es para los negocios. O sea, por ejemplo, los bares, los restaurantes, o sea, el comercio en general, la gente consume mucho más cuando juega la selección. Hay muchos más momentos de consumo para el consumidor, hay mucho más alegría, emoción, y con todas esas emociones viene la realidad del consumo, ¿verdad? Entonces, sí,
definitivamente, y las camisas que no se venderían, por ejemplo, no sé, hay un montón de categorías que definitivamente se ven afectadas por un no mundial y sobre todo el ánimo de la gente, ¿verdad? Es que sí, el fútbol de verdad mueve Sí. mueve muchísimo. Lo sabemos. Odio el fútbol porque lo amo. Es la campaña que hicimos hace poco en sí. TD Max, o que está todavía por ahí corriendo. Yo lo amo porque lo amo. Lo amo porque lo amo. Marcela, en este bloque queríamos entrar un poco en, bueno, precisamente todo este desarrollo de experiencia de marca, de armar el muñeco que hablábamos, de la relevancia, de la sostenibilidad, desde su punto de vista y también desde la perspectiva que usted tiene del mercado, en el país al menos. ¿Cómo opera esto para una empresa que está en una edad temprana? Es decir, una empresa que se está formando apenas. O pienso, por ejemplo, en un emprendimiento de ropa, pongamos un ejemplo específico, un emprendimiento de ropa femenina, que vende solo exclusivamente para mujeres y empezó a vender en línea. Y no tiene los medios para poder tener un local físico. No sé, en Oxígeno no le alcanza el presupuesto para pagar el local de Oxígeno. Entonces, ¿cómo rayos hace para poder cumplir con, creo que la máxima que hemos aprendido en esta conversación es que ya no es ni físico ni digital, sino que es físico y digital? Entonces, ¿cómo hace un negocio como este? Yo pienso que para ser relevante y mantenerse. Es buscar oportunidades de cómo proyectar esa marca, ¿verdad? Bueno, las redes sociales, por ejemplo, una red como Instagram, TikTok, que están, digamos, serían redes muy naturales para una categoría como es moda, y nosotros de hecho estábamos hablando ahora en la mañana con Karina Ramos para ver si hacemos un evento en Oxígeno, justamente para darle oportunidad a las personas que tal vez no tienen para tener un local, ¿verdad? Y pagar el alquiler de un local, sino hacer tipo pop-up stores, ¿verdad? O tienditas pequeñitas que estén por un tiempo, exactamente, o forman parte de un grupo de emprendimientos. Nosotros tenemos hay varias gente aquí en Costa Rica que agrupa a los emprendedores, que me parece que hacen un trabajo muy, muy bueno. La gente de Mercado 83 que los llevan a Oxígeno, por ejemplo, vamos a tener una tienda ya de ellos. Entonces, buscar quién los guíe en las cosas en las que no tienen el expertise, ¿verdad? Porque probablemente son expertos armando el producto, haciendo el producto, pero luego ya no se saben mercadear o ya no saben, ¿verdad?, en qué plataforma ponerlas. Yo diría que busquen a los líderes de la industria para hacerlo. Ejemplo, nosotros vamos a hacer probablemente pasarelas de moda en Oxígeno con las marcas que tenemos de moda nuestras, pero también vamos a invitar a otras marcas de emprendedores nacionales para justamente darles esa exposición, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente hoy estábamos hablando de eso, pero ese es el tipo de cosas que las marcas que tal vez no tienen tampoco presupuestos muy grandes, ni tampoco un montón de gente trabajando para ellos, ¿verdad? Buscar aliados, buscar y buscar mucho benchmarks, ¿verdad? O sea, hacer qué está haciendo el mercado, qué han hecho otros en el pasado en su categoría y cómo han triunfado, cómo han salido, ¿verdad? Y yo creo que se trata de eso. Yo creo que uno tiene que estar, bueno, hay gente que debe estar en constante educándose permanentemente, ¿verdad? Entendiendo cuáles son las tendencias de la industria, entendiendo hacia dónde va el mercado, cómo yo le satisfago la necesidad de las personas, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que va como por ahí. Es un tema de pellizquese. Sí, literalmente, pellizquese porque hay gente que se está moviendo con mayor capital y hay que hablarlo como es. O sea, al final de cuentas, Oxígeno es un lugar que tiene X cantidad de capital, hay X empresa que no tiene esa cantidad de capital y si Oxígeno abre la puerta, agárrese de esa puerta y móntese allí para que pueda entonces tener la oportunidad. Y yendo hacia el final de la conversación, la última pregunta que me surge es, evidentemente en esta pospandemia pasaremos del post y ya será la pandemia algo en la historia. ¿Cómo se imagina Marcela Trejos el mundo de las marcas ya con la foto final de la pandemia y lo que entonces vayamos más bien a encontrar adelante? La foto pospandemia debe ser una foto muy inclusiva, debe ser una foto de marcas que agrupen estos nuevos valores de la gente, debe ser marcas que
den lo inesperado, ¿verdad? Que sean disruptivas, que den de qué hablar, que estén en las conversaciones de la gente, marcas que te acompañan a pasar el mal rato o que te acompañaron a pasar el mal rato son las marcas que van a prevalecer en la historia. Es complejo también porque ahora hay un consumidor también mucho más, menos leal o menos fiel a las marcas. Creo que estamos dispuestos ahorita a probar una cosa y otra y no necesariamente mantenernos con una sola marca para el resto de la vida. Entonces las marcas tienen que entender ese juego y tienen que ser parte de él y tienen que saber ganar ese juego, que no es fácil. Y cómo ser relevantes en su debido momento. Hacia el final de cada una de las conversaciones, a nosotros nos gusta que la persona invitada, esa es la frase con la que titulamos, ¿verdad? Que dice, mi marca en la era post-pandemia. Pero entonces le ponemos la tarea a la persona invitada de que redefina esa frase y nos dé otro título para la conversación que acabamos de tener. Esa es su tarea en este momento. Así, improvisadísimo. Mi marca en la era post-pandemia debe ser absolutamente relevante. La marca en la era post-pandemia debe ser absolutamente relevante. Ahí está el mensaje final de Marcela Trejo. Marcela, gracias por habernos acompañado, por el tiempo y por la exclusiva casi de que esté aquí con nosotros, porque usted me dijo, Bernal, yo regularmente no salgo mucho ya a medios, así que, pero voy para allá. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias más bien a vos por el espacio y la pasé muy bien. Gracias. Gracias. De verdad, a ustedes también que nos acompañan, que Dios les bendiga y será en una próxima ocasión donde seguiremos aprendiendo, actualizándonos y haciendo muchísimas cosas más en esto que es Cercanos acá por TDMás. Chao.